Sí, muy linda alabanza. Así que en esa mañana vamos a iniciar una serie de temas acerca de la vida de Moisés. Vamos a ver en tres temas algunas etapas de la vida de Moisés. Ustedes saben que del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay dos protagonistas. ¿Saben cuáles son los protagonistas del Nuevo Testamento? Jesús, debe ser el primero, lógico. Y el segundo es Pablo. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, uno de los personajes más importantes para la fe judía y para nosotros como cristianos es Moisés. Porque la historia de Moisés ocurre en un momento donde el pueblo de Israel estaba en un momento de crisis, un momento sin esperanza. Sin embargo, en medio de ese dolor, de esa oscuridad, cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, aparece la figura de Moisés. Así que este sábado y los siguientes sábados estaremos hablando acerca de Moisés. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Éxodo. Así que abra su Biblia. Si trajo su Biblia, esperamos que la haya traído a la iglesia. Si la tiene digital, también ábrela. Recuerde que yo siempre le digo, si la va a usar digital, asegúrese de no distraerse con las notificaciones. Así que abra la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 1, que es donde vamos a estudiar en esta mañana. Pero antes, vamos a una vez más a orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Querido Dios, en esta hora venimos ante ti pidiéndote que nos ilumine. Que al estudiar esta porción de las Escrituras, a través de la vida de Moisés, podamos comprender que tú tienes un propósito especial para cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes saben, el libro de Éxodo es una continuación de Génesis. Así que Génesis deja la historia en que la familia de Jacob llega a Egipto por medio de José. ¿Recuerdan? Cuando José era después de Faraón, era José. Y cuando usted llega a un lugar y quien está en la más alta posición es un familiar suyo, usted llega bien. Sin embargo, el tiempo pasó, pasaron los años, y entonces dice la palabra de Dios que llegó un faraón que no conocía a José. Dice el versículo 8, si usted tiene su Biblia abierta, Éxodo capítulo 1, versículo 8 nos dice: subió por entonces al trono de Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José. Ustedes saben que con los cambios de gobierno cambian las relaciones. Usted puede estar muy frío con un gobierno y tener una buena posición. Y por ende, al usted tener una buena posición, su familia, de manera natural, goza de ese beneficio, dice Ricardo. Así que cuando José llega al trono, como segundo al mando, al pueblo de Israel se le da una tierra, la tierra de Gosén. Mientras todo el mundo tenía que pagar caro para poder alimentarse, el pueblo de Jacob, que no eran muchos, eran como 70, en ese momento eran 70, podían ser beneficiados del servicio de José. Sin embargo, llegó un faraón que no había conocido a José, ni le interesaba. Llegó una nueva dinastía. Cuando usted lee la historia, entiende que la dinastía anterior pasó y llegó una nueva, aunque eran egipcios, pero era otro partido de gobierno. Así que este grupo, dice la palabra, versículo 8, subió entonces al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: dense en cuenta de que los israelitas se están multiplicando y haciéndose más fuertes que nosotros. Actuemos sabiamente respecto a ellos, no sea que sigan multiplicándose y en caso de guerra se pongan al lado de nuestros enemigos, luchen contra nosotros y se marchen del país. Si usted nota, este nuevo rey, este faraón,
en cierta manera, mira al pueblo de Israel con envidia. No sé si usted notó el texto que dice, des en cuenta, miren bien, esa gente que tú tienes en esa... 1, 2, ¿qué pasó aquí? 1, 2, vamos a cambiar. 1, 2. 1, 2, ok, se escucha mejor. Así que este faraón le dice, miren bien, ese pueblo que ustedes tienen bien posicionado, dirían buen dominicano, se le puede virar. Ellos están creciendo, se están multiplicando y Gosén era un pueblo fronterizo. Así que si el enemigo venía e Israel se iba a favor del enemigo, era fácil atacar. Así que él le dice, des en cuenta de que los israelitas se están multiplicando y haciéndose más fuerte que nosotros. El problema no es solo que se multiplican mucho, sino que se están haciendo ¿qué? ¿Cómo funciona la envidia? Con la comparación. Él está comparando al pueblo de Israel con el pueblo de Egipto. Así que él le da un consejo. Actuemos sabiamente respecto a ellos, no sea que sigan multiplicándose. Versículo 11. Entonces les pusieron capataces que los sometían a trabajos muy duros. Y así fueron como construyeron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Así que él le dijo, vamos a darle mucho trabajo a ellos. Usted sabe, cuando llega un nuevo gobierno, hay algunos que están un poco ligeros en su trabajo, no que tienen botella, pero si es que usted logra quedarse, le dice, vamos a darle trabajo a ver si renuncia, a ver si se va de aquí. Sí que le dieron mucho trabajo. Sin embargo, dice el texto, pero cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba con ellos? Mientras más se los oprimían, más crecían, o aquí dice se multiplicaban, más crecían y se extendían hasta el punto que los egipcios empezaron a considerarlo un serio problema. No sabía Dios, pero cuando Dios te bendice, hay gente que te ve a ti como que tú eres un problema. Así que Israel era una molestia para Egipto, primero porque se estaban multiplicando. Y mientras más daño le hacían, más se multiplicaban, más crecían, hasta el punto que Egipto lo consideró a ellos un serio problema. Por eso los egipcios sometieron a los israelitas a una cruel esclavitud. Le hicieron la vida insoportable. Es lamentable a dónde llega la envidia. Primero, el faraón ve que ellos como que están en otra índole, están muy bien posicionados. Así que le baja los niveles, las ayuda, le da más trabajo. Y a pesar de que le da más trabajo, el Señor sigue bendiciéndolos. Le pone trabajo más duro y el Señor sigue bendiciéndolos. Así que él empezó a hacerle la vida insoportable. Eso es como cuando usted está en un trabajo y hay una persona que llega nuevo como jefe y ve que a usted le dan el sábado, que a usted le dan ciertos privilegios porque usted es un buen trabajador. Amén. Así que el privilegio que le dan es porque usted es un buen trabajador. Y entonces este nuevo faraón entiende que hay que hacerle la vida imposible al pueblo de Dios. Dice aquí, les hicieron la vida insoportable con trabajos rudos, hacer barro, fabricar adobes y toda clase de labores del campo. Todo esto trabajo se le impusieron con malos tratos. No solamente le dieron trabajo, sino un maltrato. Porque una cosa es que le den trabajo, usted debe trabajar. Pero otra cosa muy diferente, que a pesar de que le dan más trabajo, así que si anteriormente su jefe anterior le permitía a usted salir del trabajo a las 5, usted va a salir ahora a las 6. Si su receso era de 1 hora, ahora va a ser de media hora. Todo buscando hacerle la vida más insoportable, a ver si usted renuncia. Mis queridos hermanos, en esta parte podemos ver
que Israel era un pueblo oprimido. Podemos ver que Israel crece en número y Faraón responde con la esclavitud. La opresión no es señal de abandono, es el escenario donde Dios prepara una gran liberación. Quizás algunos de nosotros puede ser que estemos pasando por una etapa donde hay un nuevo faraón que no ha puesto la vida de cuadrito, allá en la oficina, en el negocio. Déjame decirte que Dios puede aprovechar esa oportunidad para hacer una obra especial, y es ahí cuando aparece Moisés en la historia. La historia de Moisés no comienza con él, sino con Dios escuchando el clamor del pueblo. ¿Con quién empieza la historia? Sí, que Dios escucha el clamor de su pueblo. Sin embargo, a pesar de que los israelitas clamaron a Dios, ¿cuándo le respondió Dios? Los israelitas tuvieron que esperar 400 años antes de ver el remedio divino para su problema. Aunque Dios no nos hace esperar tanto en estos días, tenemos que aprender a esperar el tiempo que Dios considere mejor para librarnos. ¿Esperar dónde? En Dios. Él conoce todo el cuadro y Él sabe qué es lo mejor para nosotros y cuándo es lo mejor. Si un problema que tenemos nosotros los seres humanos es que queremos que Dios actúe a nuestro tiempo, a nuestra manera, pero Dios sabe en qué momento va a librarnos de esas circunstancias. Lo que usted y yo tenemos que hacer es confiar en Él y en el tiempo de Él. Dios nunca pierde de vista a su pueblo, aun cuando parece que todo está en contra. El cuándo de Dios es el mejor que el cuándo de nosotros. Sin embargo, Éxodo 1:22 nos dice que Faraón ya tomó medidas extremas. ¿Y cuál fue esa medida extrema? Éxodo 1:22, Multimedia ya está ayudando también con los textos para que ustedes vayan leyendo en la pantalla. Dice Faraón: entonces Faraón ordenó a todo el pueblo: arrojen al río a todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenla vivir. Esto sucede después de que él le había dado una orden a las parteras, comadrona creo le llaman también, para que él le dijo a las parteras: miren, cuando los niños nazcan, parece que habían dos que eran las jefas de enfermería, pues mencionan dos nombres en la Biblia. Le dijo, cuando si es varón, me imagino yo, algunos entienden que como la mamá daba luz y la partera estaba ahí, podía estrangularlo. Otra opción es podría dejarlo ahogarse en la bandejita donde lo lavaban. Sin embargo, dice el texto que estas parteras temieron a Jehová. Pero el asunto es que Faraón llega al nivel de decirle entonces que lo tiren al río. En ese contexto, el capítulo 2, versículo 1 nos dice, ¿están conmigo? Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de su misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un niño. Y si es un niño hay un problema, porque Faraón había dado una orden. ¿Y cuál era la orden? ¿A dónde le tocaba arrojar el niño? ¿A dónde? Al río. Graben eso. A Moisés había que tirarlo al río. Dice la palabra, viendo que era hermoso, lo tuvo oculto durante 3 meses. Pero no pudiendo esconderlo por más tiempo, tomó una canastilla de papiro y la calefateó con betún y brea, colocó en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. ¿A dónde había que lanzar a Moisés? No, según Faraón había que lanzarlo al río. O se ahogaba o se lo comían los cocodrilos. O sea, no había forma, no había escapatoria. Sin embargo, claro, aquí vemos también que la palabra utilizada para el canastillo es lo mismo que se utiliza para el arca de Noé. Así que se crea un arca para la salvación de Moisés. Cuando dice que es colocado en el río, no es que se va en el río en lo profundo, sino que en un lugar del río. ¿Cuál fue el decreto que dio Faraón? Matar a todos los niños hebreos. Jocabed, la madre de Moisés, decide actuar con fe y valentía. Así que Dios utilizó la casa del propio Faraón para proteger al libertador de su pueblo. Cuando colocan a Moisés en el río,
Parece que fue planificado. Yo lo coloco al río y está cerca bañándose la hija del faraón. Ah, vaya milagro. Cuando la hija del faraón ve esa canastica, le dice a sus sirvientas que se la presenten. Cuando la abre, ¿qué pasó? El capítulo 2, versículo 3 al 6 presenta que no pudieron esconderlo, así que lo pusieron en el río. Cuando la hija del faraón lo ve, le dice, ese parece un niño hebreo. ¿Cómo le dice? Así que ella sabía, ella estaba consciente de que ese niño que estaba en esa canasta parece un niño hebreo. Y si parece un niño hebreo, le toca, ¿qué le toca? La orden del faraón, su padre, había sido que merecía morir. Sin embargo, Dios actúa de manera que usted y yo no podemos comprender. A ese mismo que planificó el mal para el pueblo de Israel, Dios utilizó esa misma familia para bendecir al pueblo de Israel. Es que Dios es grandioso. Aquellos que planifican hacerle mal al pueblo de Dios, Dios lo utiliza para que sean una bendición para el pueblo de Dios. Así que ella le dijo en el versículo 6, cuando encontró un niño que estaba llorando y con lástima exclamó, sin duda es un niño hebreo. La hija del faraón encuentra al niño y el río que había sido designado para hacer la tumba se convirtió en el instrumento para la salvación del pueblo de Israel. Cuando Dios preserva una vida, también dirige cada detalle. Antes de seguir avanzando, debemos también detenernos un poquito a analizar la fe de la madre de Moisés. Usted sabía, querido madre y padre que está aquí presente, que las decisiones que usted y yo tomamos van a ser para bien o para mal de nuestros hijos. Usted decide a dónde va a enviar a sus hijos y cómo lo va a enviar. Usted como padre es responsable del futuro de sus hijos. ¿A dónde usted está enviando a sus hijos? ¿Cómo te actúa con relación a sus niños? Sin embargo, versículo 7, ¿están conmigo? Versículo 7 dice, entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que te llame una nodriza de las hebreas para que te críe ese niño? Fue un asunto, parece una historia planificada. Incluso se han hecho películas, porque esto parece una película. ¿Cómo se va dando la historia? Es porque alguien planificó que se diera así. Es porque la providencia de Dios permitió que todos los pasos se dieran para que ese niño quedara vivo. Y no solamente quedara vivo y protegido por sus propios enemigos. Y dice el texto, entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón, ¿quiere que te llame una nodriza de las hebreas para que te críe el niño? Ve, respondió la hija del Faraón. ¿Y a quién llamaron? La joven fue y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, levántate, llévate a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño, ¿y qué pasó? Y lo crió. ¡Wow, qué privilegio! Imagínese usted, querida madre, Yesenia, que a usted le paguen para que críe a su hijo. Cuidado aquí, los hombres aquí, ahorita los hombres pastor, cuidado con lo que dice. Ahorita hay unas cuantas más diciéndole al esposo, mira, págame para criar al muchacho. Así que Dios le da el privilegio de ser criado por su propia madre y ésta recibe un beneficio material por criar a su propio hijo. Y aquí se da lo que dice Elena de White. Los primeros años del niño, la educación de los primeros años son las más importantes. Si Moisés no hubiese sido criado por su madre en estos primeros años, no hubiese sido el líder que fue. Hubiese sido un gran líder, pero no el líder que fue. ¿Por qué? Porque los primeros años para el niño son cruciales para recibir una buena educación en valores. Así que su madre le dio una educación en principios eternos.
Y cuando el niño creció, se lo entregó a la hija de Faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Así que Moisés fue criado entre dos mundos, entre el mundo hebreo con su madre y el mundo egipcio. Moisés es amamantado por su propia madre. Moisés creció en el palacio, y si creció en el palacio, Moisés recibió una educación de calidad. Oye, Moisés tuvo todos los privilegios que usted y yo quisiéramos tener. Primero, a su mamá le pagaron solamente para que lo críe. Y después de eso, Dios se le permite entrar a la mejor educación de ese tiempo, ser formado, un lugar de mucha influencia. Dios lo formó en ambos mundos para que lo usara para hablar con ambos. La experiencia que parece contradictoria puede ser parte del diseño de Dios para cumplir tu misión. ¿Qué aprendió Dios con su madre? A obedecer al Dios verdadero. ¿Qué aprendió con los egipcios? Aprendió también liderazgo, conducción. Sin embargo, el versículo 11 nos dice que Moisés hizo justicia por sus propias manos. ¿Recuerdan? Cuando Moisés sabe que era un hebreo, él sabe que era hebreo. Cuando Moisés ve que un egipcio está maltratando a un hebreo, lamentablemente Moisés toma la justicia por sus manos. Y escuche, querido amigo y hermano, aunque Dios tenga un plan, y usted sabe que usted está en el plan de Dios para hacer cabeza, no tome usted la justicia por sus propias manos. No ayude a Dios. En la palabra de Dios vemos que cada vez que el ser humano intenta ayudar a Dios en algo, en un plan que Dios tiene, ¿qué hace el ser humano? ¿Qué pasó con Abraham ayudando a Dios? Fracasó. Deje que Dios sea Dios. Él tiene el tiempo indicado. Usted aguante tranquilito ahí esperando a la hora del Señor, haciendo un buen trabajo. Su acción precipitada lo llevó al exilio. Él era el libertador destinado por Dios, sin embargo, quiso llevar a cabo los planes de Dios, valiéndose de métodos humanos. Tomó en sus manos las riendas de la justicia y trató de establecerse como líder del pueblo de Dios. Su esfuerzo resultó en el rechazo del pueblo. El fruto del esfuerzo carnal fue tener que esconder el cadáver y huir hacia el desierto. Él hace lo que hizo protegiendo el pueblo de Dios y el pueblo de Dios lo rechazó. ¿Recuerdan la historia? Después él ve que hay dos hebreos peleándose, uno maltratando al otro, y él le dice, pero ¿por qué tú abusas de tu hermano? Y le dice, ¿qué tú vas a hacer? ¿Me vas a matar? Como hiciste con el egipcio. Qué duro. Él queriendo proteger a su pueblo, y su pueblo no lo protege a él. Si él sabía eso, entonces todo el mundo sabía que Moisés había hecho eso. Y era una falta grave. Para un egipcio la muerte es algo importante. O sea, usted enterrar a un egipcio en la arena es una vergüenza. Además de que ya hizo algo malo con acabar con su vida. Moisés tuvo que permanecer 40 años en el desierto para aprender que Dios realizaría la obra conforme a su tiempo y a su manera. Es por eso que decíamos ahorita que usted debe esperar en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios nunca es tarde. El esfuerzo carnal de un hombre nunca logra el propósito de Dios. Moisés aprendió el peligro de depender del esfuerzo humano para lograr propósitos divinos. Lo que parece el fracaso es parte del proceso formativo de Dios. Dios no solo preserva vida, también la moldea a través de la crisis. Mis queridos hermanos, yo quisiera decirle más, pero el próximo sábado también se va a hablar de Moisés. Así que si usted quiere más, usted tiene que ver el siguiente video, el siguiente sermón. Pero, mis queridos hermanos, quiero decirle que un diamante no nace brillante. Aunque usted y yo nunca hemos tenido un diamante en la mano. No sé si usted ha tenido algún diamante en su mano. Rafael, no. Hemos tenido quizá apariencia. Mi niña tiene una cajita con diamantes, según ella son diamantes. Ella tiene una cajita con perlitas y cositas. Ella entiende que tiene diamantes. Pero un diamante no nace brillante, que lo vemos.
se forma bajo la presión extrema, bajo el calor intenso y un tiempo prolongado. Así también la vida de Moisés. Fue preservado en el peligro, formado en la tensión, preparado en el silencio del desierto. 40 años pasaron para Moisés cumplir su propósito. Dios nos cuida a nosotros desde pequeños. No sé cuántas veces Dios nos ha protegido de la muerte. Así como protegió a Moisés, Dios te protege a ti. Solamente nos resta darle gracias a Dios por su protección y su cuidado. Aunque el mundo parezca difícil, Dios tiene un plan especial para tu vida. Puede ser que en este momento tú seas el pueblo de Israel, que el enemigo le tiene envidia, le ha hecho la vida difícil. Le ha hecho la vida de cuadrito, diríamos algunos. Confía en Dios, que Él te dará liberación. Dios puede usar tu historia, incluso tus errores, para hacer algo grande. Las etapas difíciles no son perdidas, son preparación. Hay veces que usted dice, Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Pero Señor, ¿y cuándo que vamos a salir de esta crisis? Dios puede estar preparándote para algo grande. Eso puede ser una etapa. La fe de Jocabé nos recuerda que la valentía espiritual de una madre puede impactar generaciones. Mis queridos hermanos, en esta mañana podemos ver que la historia de Moisés nos enseña lo siguiente. Dios preserva vida con un propósito. Dios dirige cada detalle de manera invisible. A Dios no se le escapa nada. Dios forma líderes aún desde la infancia. Y Dios puede usar la crisis para moldear tu carácter. ¿Qué quiere moldear Dios en tu vida? Moisés fue preparado para ser rey, para mandar. ¿Para qué? Para mandar y dar órdenes. Eso fue en la corte del faraón, pero en el desierto Dios lo preparó para dirigir, para liderar, que es muy diferente. Tu vida también está siendo forjada por Dios. No estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito en marcha. Así que en esta mañana yo quisiera hacer un llamado a aquellos que vienen ante el Señor diciendo, Señor, sé tú el Señor de mi vida. Un llamado a aquellos que en este momento el enemigo lo está oprimiendo. Quizás el enemigo está provocando para que tú dejes el trabajo. En esta mañana quiero decirte que Dios tiene un propósito especial. ¿Estás tú dispuesto a recibir ese propósito? Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Porque aunque parece que Dios nos ha olvidado en ciertas circunstancias, Dios nunca se olvida de su pueblo. Así como Dios escuchó el clamor de su pueblo y formó a Moisés, Dios escucha nuestro clamor. Querido Padre, en esa hora venimos ante ti. Quizá en medio nuestro, o alguien que nos está viendo por las redes, está pasando por un momento de mucha dificultad. Quizás la envidia de otros le ha hecho la vida difícil. Pero en esa hora, querido Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Trae tu liberación a nuestras vidas. Que podamos cumplir tu propósito. Que podamos aprender a esperar en tu tiempo que es perfecto. Que podamos tener esa fe, Señor, de reconocer que tú conoces todo el cuadro que nosotros desconocemos. Es por eso que en esta hora esperamos en ti y en tu salvación. Participamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.